Ay, aquí hay un ejemplo, un error mío. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Le puse en inversión autónoma, es inversión nacional. Perdón, no sé por qué le puse eso. Y es ingreso. Por favor, cámbienlo. ¿Es inversión nacional, dijo? No, Inversión, ¿cómo? no, es ingreso nacional, no inversión autónoma. Es ingreso nacional. Ese es total de ingresos, pues no es. Ya me escucharon todos. Y es ingreso nacional.
Profe, una pregunta. ¿Consumo familiar, qué otra forma podría llamarse? Consumo familiar. Es el consumo que no incluye el del gobierno. El gasto del gobierno tiene, tiene el consumo y la inversión del gobierno. ¿Podría ser consumo fijo? No, consumo fijo es otra cosa. Una cosa es el consumo total y otra cosa es el consumo fijo. Se los enseñé muchísimas veces, inclusive en gráfica. No, sí, pero es que como para la fórmula lo ocupas y no veo la opción, o sea, los datos, por eso pregunto. No, Ajá, y no lo sí, veo pero no, entre... pues sí, pero el consumo familiar depende de qué. mm, Y el consumo por los ingresos, pero no todos los ingresos lo tienen. Tienen que pagar algo. Mamá les voy a decir para ayudarles. Claro, Entonces, para sacar consumo familiar tenemos que hacer otra fórmula. así es. Ay, esta no la tengo. Pues lo vimos miles de veces en clase. No, nomás di consumo familiar igual a, como lo sacaste. De hecho, C es consumo familiar, C mayúscula. Así como le puse consumo total, es consumo familiar, es lo mismo. Por eso, es lo mismo que consumo familiar. No, consumo total, no costo. C, C no es, así es. Si quieren le pongo aquí consumo total o familiar. Pero hay que calcularlo. Eso lo están escuchando todos, no se puede. Les di mucho tiempo. Les aseguro que si saben bien esto, en 10, 15 minutos, en 10 minutos lo pueden hacer. ¿Qué es 15?
Ay, no. El cierre es mucho. No está bien.
Sí, adelante. Sí. Ujú. Ok. Para ser sincera, solamente estudié lo que vimos en el cuestionario porque supone que era como la guía y nada más vimos dos fórmulas que no sé, que nada más se trata una aquí, pero no vimos la fórmula para sacar Sí, el consumo y luego todo lo que pide abajo, no recuerdo las fórmulas porque no los estudié porque no venían en el cuestionario. pues ese es el problema tuyo, porque nosotros lo vimos en clase, todo eso. Todo eso lo vimos en clase, inclusive con fórmula.
¿El qué, perdón? Pues tú tienes que encontrar con qué. No solamente se multiplica, también hay un más o un menos. Acuérdate que el porcentaje se usa el tanto por uno como multiplicación. Sí, pero no se multiplica por 85%, por ejemplo. No, no. Pues sí, pero 85. Pero ya vimos lo que es tanto por uno. Ya vimos lo que es tanto por uno. Eso es lo que se usa en las fórmulas, por cada peso. Estos son 85 pesos por cada 100. Y el tanto por uno es un peso por cada peso. Eso. Maestro, 100%. Eso es lo que quiere decir 100%. 80% quiere decir 80 en 100. Pero punto 2 en tanto por uno, ¿cuánto es? No, 20 centavos en un peso, en tanto por uno. Uh-huh. Se usa el tanto por uno, lo vimos muchísimo eso en clase. La diferencia entre la relación entre el porcentaje y el tanto por uno. Lo que se usa en las fórmulas es el tanto por uno. maestro, Mm, para sacar el consumo utilizamos ingreso como 1500. pues claro, pero tienes que utilizar la fórmula. Profe, entonces, como dijo, sería 0.85. Te falta otra cosa. Una cosa es el ingreso nacional y otra cosa es el ingreso familiar. El ingreso disponible. El ingreso es el que sirve para el consumo. Una parte del consumo, la mayor parte.
Profe, inversión autónoma es igual que inversión total. No.
Profe, la verdad tengo todo lo que va del examen intentando buscar tanto en el libro como en otra parte y no encuentro qué hacer. Como le digo, cuando dicen guía del examen sueles estudiar eso porque supone que es la base con lo que No, va a venir en el examen. Entonces Creo ya, que yo estoy igual. y ya casi está la entrega y realmente no puedo hacer mucho. ¿cómo creen que les voy a enseñar algo que no está en el libro con lo que les mando? Es que muchas cosas del libro los dijo muy sueltos sin ponerlo en práctica. No, hicimos examen, les dije, hasta le pusimos ejemplos. Hicimos un montón de operaciones. Si ustedes entienden cada uno de los conceptos o indicadores, no tienen ningún problema. O si no entienden el indicador, está muy difícil que hagan la fórmula, que entiendan la fórmula. Por ejemplo, ¿qué es propensión marginal a consumir? Lo vimos un montón de veces. Es la relacionada con la tasa de interés. Ahí viene la tasa de interés. Proporción marginal a invertir, perdón. Propensión a invertir o coeficiente de inversión. 250, lo vimos. Viene en una fórmula relacionada con la tasa de interés, que es del 10%. Esta propensión a invertir o coeficiente de inversión depende de la tasa de interés y viene en una fórmula. Dando ¿quién entró ahorita? ¿Quién entró ahorita? ¿Tú? No te veo. N, ¿quién eres? ¿Dónde está? ¿Nicolás Pérez o Noé Serrano? ¿Quién entró ahorita? Creo que era yo, profe, pero se me encendió el micrófono. Ah, ok. Noé Serrano. ¿Estás haciendo el examen en tu celular? Sí, profe, lo que pasa es que no tengo ni computadora ni laptop. La universidad le estaba ofreciendo computadoras, ¿no? No supe del dato. Yo vi en las noticias que puedes pedir una a la uni. Pues le agradecería si me compartiera la información, si la tiene por ahí, pero No recibía noticias de la UAP, pero tú comunícate con la UAP. ok.
Le faltan 5 minutos. Pero son datos que ya vimos, ya son de temas que ya vimos, son indicadores que ya vimos todos. Mira, les puse esto porque ya les hizo el otro examen que ustedes hicieron en equipo, viene la parte cualitativa principalmente. Por eso, pero si ustedes, si ustedes conocen bien lo que yo les pregunté y que viene en el cuestionario, esto es muy fácil de hacerlo. Pero si no, todavía no termino, todavía no termino. Son muchos. Por ejemplo, mira, para ayudar, ya que me estás, escúchenme todos. Por ejemplo, exportaciones e importaciones. ¿Qué es lo que hay que calcular? Exacto. Gasto del gobierno. ¿Hay que calcular algo? No. Inversión autónoma. ¿Hay que calcular algo? Sí, la inversión total. Exactamente. ¿Qué incluye? Esta inversión autónoma no incluye la parte del ingreso. Viene una fórmula donde se incluye el ingreso y la propensión a invertir o coeficiente de inversión y la tasa de interés del 10%. La vimos. La inversión autónoma menos la otra parte que viene en esa fórmula que tiene relación con propensión a invertir, porque no todo lo que ustedes reciben para invertir lo pueden invertir porque tienen que pagarle a los bancos. Eso tiene que ver con la tasa de interés del 10% y tiene que ver con la propensión invertida del 250. El consumo fijo, se los expliqué un montón de veces. ¿Es el consumo total? Sí, pero ¿por qué? No, no. Son cosas como la luz, el agua, son cosas que siempre se pagan No, aunque no lo utilices. no, lo vimos en gráfica. ¿Dónde empieza? ¿Donde hay ingreso o donde no hay ingreso? Exactamente, pues se llama consumo fijo. El consumo fijo más otro consumo es el que da el consumo total. Tiene que ver con el consumo marginal. Tienen que sacar el ingreso disponible. Para eso tienen que, pues, quitarle los impuestos que pagan las familias, que está 20%. Eso lo vimos también. Profe, dice una compañera que se la puede aceptar a la llamada. ¿Qué? Que si puede aceptar a una compañera la llamada. Perdón. A ver, pero ella es del grupo A. ¿Quién es? Sofía. Sofía, ella es del grupo A, sí, ¿verdad? Sí, profe. Pero están entrando ya al final, ¿por qué? Ya no hay chat. Ya los admití.
Les voy a dar 5 minutos más. Les estoy explicando. Nomás para ayudarles. Entonces, ya en el número 2, exportaciones e importaciones. ¿Qué tiene que ver con exportaciones e importaciones? ¿Con qué balanza de pagos? ¿En qué cuenta viene? ¿A ver cómo van? Necesitan saber eso. ¿En qué cuenta? ¿En cuenta corriente o en cuenta de capital? Ni idea, profe. Pues sí, no, eso ya lo vimos un montón de veces. Pues, ¿cómo van a poder hacer esto? Entrada a México por servicios factoriales y no factoriales. ¿Qué? Ahí vienen las remesas de los mexicanos que mandan dinero a México y de los extranjeros que mandan al extranjero, de México al extranjero. Pero la mayor parte son de mexicanos que mandan a México. Muchísimo más. Entrada a México por servicios factoriales y no factoriales. No solamente los trabajadores mexicanos, sino otros, mandan 20. Y salida de México de trabajadores extranjeros u otras salidas son 5. ¿Entra más a México o sale más a México por servicios factoriales? ¿Entra más o sale más? Eso ya deberían haberlo entendido, es entrada y salida. Hasta le puse aquí para ayudarles, entrada a México, salida a México. 20,000 millones de dólares, 5,000 millones de dólares. ¿Qué entra más o sale más de México? En servicios factoriales. ¿Y en qué cuenta está? ¿En cuenta corriente o en cuenta de capital? Eso ya lo deben de saber. Lo vimos muchísimo. Siempre les pregunto si entendieron o no entendieron. Me dicen que sí. Entrada a México por servicios financieros y de capital. Los servicios financieros entran en cuenta corriente o en cuenta de capital. Muchos de ustedes van a decir, no, en cuenta de capital. No, los servicios financieros, que es lo que se paga por créditos o por ganancias de empresas, no es ese. Dice, entrada a México por servicios financieros es un banco mexicano, por ejemplo, que presta en Guatemala y que después los guatemanos mandan para pagar, y reciben dinero, pero después tienen que pagar tasa de interés. Eso es. Pero salida de México son bancos que le prestan a México, por ejemplo, y los mexicanos tienen que pagar tasa de interés y sale. ¿En qué cuenta está? ¿En cuenta corriente o en cuenta de capital? Nadie sabe. Muchos se confundieron y me preguntaron y les dije, lo vimos muchísimo esto. Es de cuenta corriente. Entrada a México por transferencias unilaterales. ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir? Transferencias, a la ayuda, la mayor parte son ayudas de un gobierno de un país a otros países. Por crisis, o por ciclones, o por terremotos, cuestiones ambientales. Préstamos, esto es también transferencias están en cuenta corriente. Préstamos a inversiones extranjeras en México, pasivos. Todos estos de cuenta capital. Errores y omisiones. Reserva internacional acumulada del año anterior, no se los voy a decir, lo tienen que calcular. Ya les dije cómo. Eso lo vimos muchísimo. Por eso tienen que entender la parte teórica. Profe, dejando a un lado la parte teórica, Esa parte metodológica también. sí, ya, por ejemplo, yo en mi caso personal ya acepté que me va a ir muy mal en el examen porque la verdad no recuerdo las fórmulas, pero para las próximas clases podemos poner cosas más prácticas porque, por ejemplo, cuando se puso los temas de cada equipo, usted estuvo diciendo así como de que en ese año debo esto y esto, pero quedan como cosas muy al aire y ocupamos verlo como más detallado que esté haciendo las operaciones con nosotros a la vez para poder captarlo, porque hasta la guía no hicimos ningún Lo vamos a ver trabajo en la práctico. próxima. Lo puedo comentar en la próxima, ya una vez que mande los exámenes. Pero ya se los expliqué y pusimos, la mayor parte de esto pusimos ejemplos. Cuando estábamos en clase, lo pusimos, miren, esto más esto, menos esto. Sí, tal vez no hicimos suficientes, pero
Si ustedes entienden cuáles los conceptos, importaciones, exportaciones, gasto de gobierno y eso, no tienen ningún problema. Si ustedes no lo entienden, pues nada más van a tratar de memorizar las fórmulas y eso no les sirve. No van a entender. Esto lo explicamos, todo esto ya está explicado. Si no hicimos ejercicios, bueno, sí, a lo mejor no hicimos suficientes ejercicios. Pero esto nada más 2 preguntas, muy pocas, muy fáciles, todas están muy fáciles, sumas y divisiones, sumas y multiplicaciones, etcétera, muy fáciles están, son datos, no les puse los más difíciles no se los puse. Entonces, lo podemos ver para que lo aprendan. Les voy a decir, les voy a volver a explicar, pero tienen que entender qué es exportación neta, qué es gasto de gobierno, qué es inversión autónoma, qué es eso, qué es una entrada a México por servicios factoriales, qué es cuenta corriente, qué es cuenta de capital, etcétera, etcétera. Y con eso no hay ningún problema. Ya les dije cómo, qué es lo que está, cuál es entrada a México, salida a México, servicios factoriales, exportación e importaciones, ese es de balanza comercial. La otra es de balanza de servicios factoriales, pero están dentro de cuenta corriente las dos. Entra servicios financieros, también es de cuenta corriente. Las transferencias son de cuenta corriente. Préstamos, inversiones extranjeras, préstamos, inversiones de salida y entrada son de cuenta de balanza de pagos. Errores y emisiones es una nada más. Reserva internacional, la suma de todas estas. Unas son positivas y otras negativas y ya. Y la reserva internacional acumulada es todo lo que tiene el país de todos los años, del año anterior. Entonces, lo que pasó aquí, ¿qué pasa? Aumentó, disminuyó, es lo que dice acá, de reserva internacional total de México al final del año. Lo que teníamos era 80, ahora ¿cuánto tenemos? Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ya esto y todo esto ya lo explicamos. Podemos hacer más ejercicios si quieren. Voy a llamar. Perdón, lo podemos hacer en Word. ¿Por qué? Por eso, todo eso lo puedo hacer en Word. Sí, o sea, en Word está bien, nada más que lo haga paso por paso. Claro, ¿no? Si ustedes hubieran entendido estos conceptos, no tendría problema. No, sí tendrían algunos errores, pero la mayor parte, yo no le veo problemas. No, y no crean que nada más porque yo soy maestro, no, esto ya lo hemos hecho. Si quieren más, ya veremos cómo le hacemos. Yo sé que hay problemas ahorita con las tareas, las clases en virtuales, hay muchos problemas. Entonces, pues por eso les voy a pensar cómo les puedo ayudar. Pero yo quiero saber, que queden en duda sobre esto. Ya me di cuenta que no entendieron mucho, muchos de ustedes no entendieron los conceptos. Y eso es básico. No entendieron. Entonces, la parte cuantitativa es la más fácil. Maestro, por ejemplo, en mi caso yo ya tenía pensado platicarle, no sé lo que considerarán los demás, que desde que es como más difícil ponerse a aprender las cosas solamente basándose en un libro a que fueran diapositivas en las que se pusiera como, ok, esta diapositiva es sobre ingreso, ingreso significa esto y esta es la fórmula y esta es la abreviación, que encontrar y buscar el libro y eso siento que en diapositivas. Yo les pregunto constantemente y al final, ¿entendieron todo? Sí, maestro. No deben de hacer entonces eso. Maestro, no entendí eso. ¿Por qué esto más esto es igual a eso o lo que sea? Me dijeron que sí, o sea, la mayor parte de ustedes no presentan, que casi nadie pregunta.
Deben preguntar. ¿Ok? Entonces ya voy a cerrar, ya no voy a recibir más. Les di más chance, más tiempo. Ok, son las 11:21. Ya no voy a recibir ninguno. Profe, yo ni siquiera sé guardar el archivo en el teléfono, no lo puedo ni enviar. ¿Cómo que no lo puedes enviar? Pues no sé guardar el archivo en el teléfono, estoy batallando mucho. Pues bueno, ya veremos que te podía hacer un examen oral después. Pues sí, pero pues si lo quiero enviar, eso no da tiempo. Tengo rato queriendo guardar y no sé. Es algo que nos Aparte, recomienda. aparte que como mi teléfono no tiene memoria, se me traba mucho. 21 límite. Examen. Ok, entonces ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la próxima clase. Lo vamos a ver. Y les voy a preguntar también la parte teórica, la parte de qué significa exportaciones netas, qué significa consumo fijo, a ver si es cierto. Esto lo vimos muchísimo, entonces si no lo entienden, ¿cómo pueden hacer? Les aseguro que esto, si ustedes entendieran todos estos indicadores, todos estos conceptos, ustedes hubieran resuelto esto en 10 minutos, 15 minutos. Por eso se los puse así. Claro que sí, si no entienden los conceptos no sirven las fórmulas. Es que, por ejemplo, puedo entender que es consumo familiar, pero no sacar el consumo familiar. Le llamamos consumo familiar al consumo total, igual. Sí, Les pero dije pues que, igual les sacar. mencioné muchas veces que en algunas fórmulas viene consumo familiar, consumo del gobierno y se suman los dos y es consumo total, pero yo les dije aquí vamos a utilizar nada más consumo familiar y el consumo del gobierno viene en el gasto del gobierno. En el gasto del gobierno viene consumo más inversión del gobierno. Eso lo vimos muchísimas veces y eso lo deben de apuntar. Se los repetí muchísimas veces. Entonces, ya terminamos. Suerte. Platicamos en la próxima porque ya vamos a tener, tengo ahorita una clase con otro grupo. Bueno, bye. Sale, maestro Fe. Ya.